Hola y bienvenidos una vez más al curso preuniversitario del Instituto CEPI. Vamos a repasar el tema de densidad. Vamos a hablar primero de la densidad absoluta, que se escribe con la letra D mayúscula o la letra griega ρ, que es una P alargada, y dice que la densidad es una propiedad intensiva de la materia empleada ampliamente para caracterizar las sustancias. Se define como la cantidad de masa en unidad de volumen de la sustancia, o sea que la densidad absoluta es la masa sobre el volumen. Aquí hay una primera fórmula que debemos saber de memoria: densidad es masa sobre volumen, donde la masa se mide en gramos, puede medirse en gramos, el volumen se puede medir en centímetro cúbico, en mililitro, en litro también, por lo cual algunas unidades de densidad son el gramo por centímetro cúbico, el gramo por mililitro, puede ser gramo por litro también, y algunos factores de conversión que nos van a servir para algunos ejercicios. Nos dice que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Entonces, a recordar, un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro y un litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, este factor de conversión también es importante. Un litro son 1000 centímetros cúbicos. La densidad del agua a 4 grados Celsius es 1 gramo por centímetro cúbico o 1 gramo por mililitro. Este dato también es importante, o sea que la densidad del agua es un dato conocido. Sigamos. Vamos a hablar de la densidad relativa, peso específico, gravedad específica. Y primero vamos a ver qué es el peso específico absoluto. El peso específico absoluto es el cociente entre el peso de una sustancia y su volumen y está expresado en newton metro cúbico. Entonces el peso específico absoluto, que es esta letra griega, va a ser el peso sobre el volumen, donde el peso, como es una fuerza, está medido en newtons y B es el volumen, y hemos dicho que el volumen puede estar en metro cúbico, por ejemplo. También podría estar en centímetro cúbico o en litro o en mililitro, pero generalmente para el peso específico se toma el newton por metro cúbico. Ahora el peso específico relativo, que es PE, o también llamada densidad relativa, una ρ, una P alargada con una R pequeña. ¿Qué es? Dice, el peso específico o densidad relativa o gravedad específica, que llegan a tener el mismo valor, estos tres: peso específico relativo o densidad relativa o gravedad específica, es un número sin dimensiones, o sea, es una medida adimensional que no se mide en nada, que indica la relación entre el peso de un volumen determinado de cierta sustancia y el peso de un volumen igual de agua destilada en condiciones de máxima densidad, o sea, 4 grados Celsius. En caso de líquidos, como su volumen aumenta considerablemente con la temperatura, es preciso indicar que las condiciones en las que se ha medido y pesado el volumen de la muestra. O sea, aquí nos dice que esta densidad relativa es la densidad de la sustancia dividida entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. La densidad absoluta y relativa de las sustancias tienen el mismo valor numérico cuando la densidad está expresada en gramos centímetro cúbico o gramo por mililitro, que los dos son lo mismo. Esto ya vamos a ver con algunos ejemplos, pero la idea es que esta densidad relativa es un número que no tiene unidad, pero que llega a ser el mismo valor que la densidad absoluta, pero cuando la densidad absoluta está medida en gramo por centímetro cúbico. Veamos estos ejercicios. Dice, la masa de un líquido es 100 gramos y ocupa un volumen de 25 centímetros cúbicos. Hallar la densidad absoluta en gramos centímetro cúbico y en kilogramo metro cúbico. Además, hallar la gravedad específica. Vamos a ver aquí, primeramente, en nuestros datos, tenemos una masa de 100 gramos, ahí está, de este líquido, y ocupa un volumen de 20 centímetros cúbicos. Ahí están nuestros datos.
y nos dice hallar la densidad absoluta, tanto en gramos centímetro cúbico como en kilogramo metro cúbico, y para esto vamos a aplicar la fórmula que dice que la densidad absoluta es la masa sobre el volumen. Entonces vamos a determinar esta densidad y la masa, como podemos ver, son 100 gramos. Vamos a colocar ahí 100 gramos. Y el volumen son 20 centímetros cúbicos. Miren cómo coloco con su unidad de medida para saber en qué nos va a salir. Entonces la densidad va a ser 100 entre 20, 5, ¿qué? 5, ¿qué? Gramo por centímetro cúbico. Ahí está. Y no nos olvidemos también que esta densidad, gramo por centímetro cúbico, es lo mismo que gramo por mililitro, porque habíamos dicho que un centímetro cúbico es un mililitro. Ese dato también es importante. Bueno, una vez hecho eso, fíjense que ahora me pide hallar en kilogramo metro cúbico. Y aquí hay una forma muy sencilla de sacar esto. Miren, cuando tenemos la densidad en gramo por centímetro cúbico y queremos transformar esto a kilogramo por metro cúbico, una forma resumida y sencilla de hacer esto es simplemente multiplicar por 1000. Claro, habría que hacer en realidad de gramo centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico todo el factor de conversión, pero una forma abreviada y resumida y sencilla es que cuando yo tengo de gramo, la densidad en gramo centímetro cúbico y quiero llevar a kilogramo metro cúbico, simplemente multiplicamos por 1000. Y al revés, cuando tenemos la densidad en kilogramo metro cúbico, y queremos llevar esto a gramo por centímetro cúbico, o sea, al revés, lo que hacemos es ya también dividir entre 1000. Entonces estas dos cosas no se olviden, muy sencillo. Así que si yo tengo la densidad absoluta en gramos centímetro cúbico o gramo por mililitro, que es lo mismo, para llevar a kilogramo metro cúbico simplemente multiplico por 1000 y esto va a ser 5000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué interpretación tiene esto? Que hay 5 gramos por cada centímetro cúbico de líquido, o hay 5000 kilogramos por cada metro cúbico del líquido. No se olviden que un centímetro cúbico llega a ser un pequeño cubo, si quieren ver así para ver la interpretación, un pequeño cubo de 1 por 1 por 1. Entonces, si hubiera un cubo de 1 por 1 por 1, eso es un centímetro cúbico. Y ya se imaginan ustedes cuánto es un centímetro, pueden medir con una regla. Entonces, un cubito de 1 centímetro de lado, si le echamos un líquido a ese cubo va a pesar, ese líquido, esa cantidad de líquido va a pesar, va a tener una masa de 5 gramos. Lo mismo si tenemos en 1 metro cúbico, o sea, imagínense un pozo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, un cubo de 1 metro, y si le echamos este líquido, ese líquido va a tener una masa de 5000 kilogramos. O sea que hay 5000 kilogramos por cada metro cúbico, o hay 5 gramitos en 1 centímetro cúbico. Esa es la explicación. Y luego nos dice hallar la gravedad específica. Gravedad específica y también la densidad relativa tienen el mismo valor. Ahora, fíjense que es muy sencillo también sacar la densidad relativa o gravedad específica siempre y cuando ya hayamos determinado la densidad absoluta medida en gramos centímetro cúbico, porque dice que la densidad absoluta, pero medida en gramos centímetro cúbico, es el mismo valor que la densidad relativa, pero en el valor numérico, porque la densidad relativa no tiene unidad de medida, no se mide en nada. Entonces la densidad relativa o gravedad específica vale 5. ¿Qué interpretación tiene este 5? No se olviden que la densidad relativa se está haciendo una comparación
con el agua. Y la densidad del agua a 4 grados Celsius, la densidad del agua, este es un dato que debemos saber de memoria, es 1 gramo por centímetro cúbico. Eso tenemos que saber de memoria. Por lo cual, esta densidad relativa me está indicando, este valor de 5, que este líquido es 5 veces más denso que el agua. Como la densidad relativa del agua es 1, o la densidad absoluta, más bien dicho, del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, esta densidad relativa de este líquido me indica este 5, que es 5 veces más denso que el agua. Entonces esta relación, este número, me hace una comparación con el agua, porque el agua es el líquido más abundante en la Tierra, que además por simple tacto, nosotros todos conocemos el agua, así que no tenemos una idea que qué significa que la densidad del agua sea 1 gramo por centímetro cúbico. Para darles una idea, la densidad del mercurio, por ejemplo, que es uno de los líquidos más densos, la densidad del Hg, es 13,6 gramos por centímetro cúbico. O sea que la densidad relativa del Hg, del mercurio, es 13,6, el mismo valor pero sin unidad de medida. ¿Qué nos da a entender esto? Que el mercurio es 13,6 veces más denso que el agua. Entonces ya nos da la percepción de que es mucho más denso, es un líquido mucho más denso que el agua. Pero hay líquidos también menos densos. Por ejemplo, un aceite puede tener una densidad de 0,9, o sea, menos denso que el agua. Puede ser también la gasolina, que debe estar más o menos en 0,8. Bueno, hay distintos tipos de gasolinas, pero puede tener una densidad de 0,8, o sea que eso nos da entender que si la densidad relativa de la gasolina es 0,8, es menos denso que el agua. Muy bien, sigamos. Fíjense, dice aquí, el peso específico de un aceite es 0,8. Entonces aquí nos habla de que el peso específico es igual a 0,8. Y directamente vamos a asociar este peso específico con la densidad relativa. Hemos dicho que los tres tienen el mismo valor: peso específico, gravedad específica o densidad relativa. En este caso es 0,8. Determinar la densidad absoluta en gramos centímetro cúbico o en kilogramo metro cúbico. A ver, vamos a ir viendo esto, por favor. Si tenemos ya la densidad relativa, que es 0,8, entonces ya tenemos la densidad absoluta, que tiene el mismo valor, que es el 0,8, pero medido, no nos olvidemos nunca, en gramos centímetro cúbico. En pocas palabras, lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, la densidad absoluta y la densidad relativa tienen el mismo valor siempre y cuando esté medido en gramo centímetro cúbico o gramo mililitro, que es lo mismo. Entonces, este ejercicio, como nos da la densidad relativa y esto vale 0,8, ya sabemos que la densidad absoluta es 0,8 gramo por mililitro o gramo por centímetro cúbico. Y si nos piden kilogramo metro cúbico, ya hemos hablado de esto también, simplemente basta multiplicar por 1000, entonces 0,8 por 1000 nos va a dar 800 kilogramos por metro cúbico. Fíjense entonces, fácilmente he sacado la densidad absoluta y lo multiplico por 1000 para sacar en kilogramo metro cúbico. Esto es el inciso A. Y el inciso B me pide el peso específico absoluto. Y el peso específico absoluto, que es este símbolo griego, esta letra griega del alfabeto griego, entonces dice que el peso específico es el peso del cuerpo sobre el volumen. Pero también hay una relación entre el peso específico y la densidad absoluta, y nos dice que el peso específico es la densidad absoluta por la gravedad.
Pueden usar cualquiera de los dos, pero si ya tenemos la densidad para sacar el peso específico absoluto, simplemente la idea es multiplicar por la gravedad, o sea, esta densidad, pero medido en kilogramo metro cúbico, eso sí, no nos olvidemos, tiene que estar para sacar este peso específico absoluto en kilogramo metro cúbico, debemos multiplicar por la gravedad. Entonces ya que nos den que la gravedad vale 9,8 o 10, a veces nos pueden decir 9,8, pero para el examen de ingreso nos pueden dar también como dato 10. Entonces va a ser 800 por 10 y esto nos va a dar 8000, ¿sí? Y el peso específico absoluto se mide en newton sobre metro cúbico. Eso es importante, la unidad de medida, newton, porque el peso es una fuerza que se mide en newtons, eso se ve en física, y metro cúbico, la unidad del volumen. Entonces no nos olvidemos que para el peso específico absoluto, debe estar medido en kilogramo, en newton metro cúbico, y para usar esta fórmula que dice que el peso específico es la densidad por la gravedad, la densidad absoluta debo usar la que está medida en kilogramo metro cúbico, o sea el 800, no el 0,8. Nunca voy a meter aquí este que está en gramos centímetro cúbico, sino el que está en kilogramo metro cúbico, y simplemente le voy a multiplicar por la gravedad, ya sea 9,8 o 10, según lo que nos diga el ejercicio. En realidad la gravedad es 9,8, pero para los exámenes de ingreso a veces nos dicen que los redondemos a 10 para que el cálculo sea más fácil. Muy bien, sigamos. Dice el peso específico absoluto de una sustancia es 14.000 newton por metro cúbico. Entonces en nuestros datos, miren, el peso específico absoluto es 14.000 newtons por metro cúbico. Ahí está. Hallar la densidad absoluta en gramos centímetro cúbico. Entonces me pide, inciso A, hallar la densidad absoluta y la densidad relativa o gravedad específica. Entonces también me pide la densidad relativa, que hemos dicho que también es lo mismo que la gravedad específica. Bueno, para el inciso A, teniendo el peso específico absoluto y me pide la densidad absoluta, simplemente vamos a usar esta relación que ya hemos usado en el anterior ejercicio, que dice que el peso específico es la densidad absoluta por la gravedad, y el peso específico absoluto es 14.000, la densidad es la incógnita y la gravedad vale 10. Estoy reemplazando ahí datos. Fíjense que el 10 va a bajar a dividir, entonces el peso es la densidad absoluta va a ser 14.000 dividido entre 10, y esto va a ser 1400, que ahora fíjense, como aquí el peso específico he metido en newton metro cúbico, la densidad absoluta, ¿sí?, va a salir 1400, pero 1400 ¿qué? Va a ser kilogramo por metro cúbico. Entonces, lógicamente, al usar el peso específico en newton metro cúbico, al usar la fórmula y sacar la densidad absoluta, me va a salir 1400, porque estos 14.000 he dividido entre 10, que es la gravedad, pero medido en kilogramo metro cúbico. Ahora, para sacar esto mismo, porque miren, nos pide en la densidad absoluta, pero en gramos centímetro cúbico. Y ahora yo he sacado en kilogramo metro cúbico. Por lo cual, para llevar de kilogramo metro cúbico, acuérdense lo que les expliqué en el primer ejercicio, de kilogramo metro cúbico, para pasar la densidad a gramos por centímetro cúbico, lo que se debe hacer, algo práctico y rápido, es dividir entre 1000. Por lo cual la densidad absoluta, 1400 entre 1000, va a ser 1,4 gramos por centímetro cúbico o gramo por mililitro, que es lo mismo. Y de una forma sencilla, dividiendo entre 1000, he pasado de kilogramo metro cúbico a gramo centímetro cúbico.
Y para el inciso B nos pide hallar la gravedad específica o densidad relativa. Y hemos dicho que la densidad relativa es el mismo valor que la densidad absoluta, pero medido en gramos centímetro cúbico. No voy a tomar este que está en kilogramo metro cúbico, sino este que está en gramos centímetro cúbico. Entonces, la densidad relativa es 1,4, el mismo valor, pero no se mide en nada, porque esta densidad relativa simplemente nos está haciendo entender que este líquido es 1,4 veces más densa que el agua. Entonces ya nos da una idea de su densidad. Muy bien, espero que les haya gustado este ejercicio. Veamos un siguiente ejemplo. Dice el peso específico relativo de un aceite 0,9. Vamos a colocar aquí el peso específico es 0,9. Relativo, ¿verdad? Peso específico relativo. Entonces esta es la densidad relativa, 0,9. El aceite se coloca en un cilindro hueco de 10 centímetros de radio y medio metro de altura. A ver, si hablamos del cilindro, veamos unos datos. Nos dice que el radio es 10 centímetros. Muy bien. Y medio metro de altura. Entonces la altura es medio metro. Listo. Determinar la masa del aceite contenida en este cilindro. Fíjense, lo que nos pide es la masa. La masa es la incógnita. Pero para sacar la masa, fíjense que nos falta el dato del volumen. Entonces, si estamos hablando del cilindro y nos da el radio y la altura, pues con esos datos vamos a sacar el volumen de este cilindro. Recordando que la fórmula del volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura del cilindro. Entonces no se olviden que en el cilindro esta es la altura y el radio es desde el punto medio hasta el borde. Ese llega a ser el radio R. Y bueno, es muy fácil de acordarse esta fórmula porque en primera instancia es lo mismo que el área de la circunferencia. Si aquí tenemos una circunferencia, el área es pi r cuadrado, si recuerdan, en la circunferencia, y le multiplico por la altura h del cilindro. Entonces el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por h, pero aquí hay un detalle. Y el detalle es que el radio está en centímetros y la altura está en metros. Entonces, o convertimos a metros todo o convertimos a centímetros. En este caso, este que es medio metro, podemos tomarlo como 50 centímetros. Medio metro es 0,5 metros. O sea, un medio es 0,5 metros y 0,5 metros es 50 centímetros. Claro, un metro son 100 centímetros, medio metro son 50 centímetros. Ahora que ya tenemos todo en centímetros, vamos a ir sacando el valor. Fíjense, el radio vale 10 centímetros, 10 al cuadrado. La altura vale 50 centímetros. Colocamos pi, 10 al cuadrado es 100 por 50. Muy bien, entonces aquí va a ser el volumen 100 por 50, al 50 le aumentamos dos ceros, 5000 pi centímetros cúbicos, porque como hemos trabajado con centímetros, todo, el volumen tiene unidades cúbicas, por lo cual van a ser 5000 pi centímetros cúbicos. Ahora si quiero sacar su valor exacto, por ejemplo, para los del examen de bioquímica, para tecnología esto se quedaría así, porque como no podemos usar calculadora, se quedaría como 5000 pi centímetros cúbicos, pero los de bioquímica pueden usar calculadora, por lo cual colocaríamos de esta forma 5000 por 3.14, que vale pi, o también pi podemos sacar aquí, fíjense, con shift y este valor ahí arriba pueden ver pi, y apretamos este valor, cosa que nos sale 5000 pi, ponemos igual, sale 5000 pi y apretamos este botón SD y eso nos da 15000
15.707,96. 15.707, 15.707.96. A ver, revisemos. Sí, 15.707.96 centímetros cúbicos, que es lo mismo, pero sacándole su valor. Fíjense cómo ya hemos determinado el volumen de este cilindro y ahora para sacar la masa del líquido que va a estar contenido aquí adentro, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que dice que la densidad es la masa sobre el volumen. La densidad absoluta. Pero fíjense aquí, no me da la densidad absoluta, me da la densidad relativa. Pero lo que hacemos, teniendo la densidad relativa, es colocar que la densidad absoluta es también 0,9, pero medido en gramos centímetro cúbico. Porque ya hemos repetido varias veces eso, que la densidad relativa y la densidad absoluta tienen el mismo valor, pero cuando está medido en gramos por mililitro, gramos centímetro cúbico. Entonces ahora sí, colocamos esto aquí, 0,9 gramos por centímetro cúbico. La masa es la incógnita y el volumen va a ser 5000 pi, que también podrían haberle puesto 15.707,96, 5000 pi centímetros cúbicos. Ahí le estoy poniendo su unidad de medición. ¿Por qué? Porque fíjense que es bueno poner esta unidad de medición porque aquí me doy cuenta que centímetro cúbico con centímetro cúbico se va a ir y la respuesta me va a quedar en gramos. Entonces si aquí pondría centímetro cúbico y aquí metro cúbico ya está mal porque no hay compatibilidad de las unidades. Entonces ahora para despejar m, fíjense que este 5000 pi va a subir a multiplicar. Entonces m va a ser 0,9 por 5000 pi. Ahí está, 0,9 por 5000 pi. Y 0,9 por 5000 me va a dar 4500 pi. Y la masa se mide en gramos. Claro, ya sabíamos que aquí nos quedó gramos, por eso la masa está medida en gramos. Claro que si quisiéramos haber sacado el valor numérico, en vez de colocar 5000 pi, podríamos haber puesto este valor que ya sacamos en la calculadora, que era 15.707,96. Igual eso pasa a multiplicar por 0,9, hacemos la multiplicación y tenemos el valor exacto. Pero eso ya les digo, dependería la facultad. Si es para tecnología, se quedaría así. Si es para bioquímica, usaríamos el valor con calculadora. Muy bien, continuemos. Veamos este otro ejemplo. Dice un aceite con densidad relativa 0,7. La densidad relativa es 0,7. Se coloca dentro de una esfera hueca. Entonces dice que hay una esfera hueca de radio R. Ahí está la esfera. Si la masa del aceite contenida dentro de la esfera es 2,1 pi kilogramos, entonces dice que hay un aceite ahí adentro que es 2,1 pi kilogramos, ¿sí? Determinar el radio de la esfera. Entonces nos pide el radio de la esfera. Bien, lo primero que vemos aquí que al tener la densidad relativa, yo puedo sacar la densidad absoluta, que es el mismo valor, vamos a ser reiterativos en eso, pero medido en gramos centímetro cúbico. Ahí está. Y si usamos la fórmula de la densidad, densidad es masa sobre volumen, fíjense que tengo la densidad, tengo la masa, pero aquí hay un choque de unidades. Porque fíjense que la masa está en kilogramos y la densidad está en gramos centímetro cúbico. Entonces no puedo colocar directamente mi fórmula porque este está en kilogramos y esto está en gramos. Entonces lo que me queda por hacer es o llevarlo todo a gramos o llevarlo a kilogramos. Podríamos llevar esto a gramos dividiendo entre 1000 para
convertir de kilogramo a gramo se divide entre 1000 o convertir esto a kilogramo. Y esto convertir a kilogramo está muy sencillo porque fíjense que esto va a ser igual. Si quiero llevar de gramo centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico, hemos dicho que simplemente se multiplica por 1000. Entonces esto va a ser 700 kilogramos por metro cúbico. Ahora que tenemos en las unidades kilogramos, reemplazamos aquí. Esto va a ser 700 kilogramos por metro cúbico. Y la masa es 2,1 pi kilogramos. Ahí está, sobre el volumen que es B. Fíjense como aquí kilogramo con kilogramo se va y la masa y el volumen me va a quedar en metro cúbico. ¿Cómo voy a despejar el volumen? Volumen sube a multiplicar y 700 baja a dividir. Entonces vamos a decir que el volumen es 2,1 pi sobre 700, medido obviamente en metro cúbico. Ahí está. Entonces simplemente este volumen ha subido y el 700 ha bajado a dividir. Ya tengo el volumen, podrían sacarle su valor numérico en la calculadora, no hay problema, pero lo que me pide el ejercicio es el radio. Y aquí me da un dato importante que me dice que el volumen de una esfera es 4/3 pi por r cubo. Entonces vamos a usar esta fórmula que me dice que el volumen de la esfera es 4/3 pi por el radio al cubo. Ahí está esa fórmula que nos da ahí arriba. Y vamos a reemplazar los datos. Miren, volumen de la esfera es 2,1 pi sobre 700 es igual a 4/3 pi por r cubo. Ahí está. Fíjense como pi con pi aquí se va. Y para despejar r cubo, el 3 sube a multiplicar y el 4 baja a dividir. Entonces va a ser 2,1 por 3 sobre 700 por 4 igual a r cubo. Ahí está. Y simplemente hacemos ahí las operaciones. Vamos a colocar aquí r cubo. Colocamos, metemos esto a la calculadora. 2,1 por 3. Ponemos la línea de fracción. 2,1 por 3 sobre 700 por 4. 700 por 4. Ahí está. Y nos da 9 sobre 4000. Vamos a dejarlo así por el momento. 9 sobre 4000. Para terminar este cubo, para hacer desaparecer este cubo, se va a sacar raíz cúbica miembro a miembro. Entonces vamos a sacar raíz cúbica a este lado y también raíz cúbica al miembro de la derecha. Ahí está. Con lo cual esto con esto se va. Y nos queda que el radio es la raíz cúbica de 9 sobre 4000. Entonces colocamos raíz cúbica. Aquí podemos sacar la raíz cúbica con Shift y este botón. Línea de fracción 9 sobre 4000. Ahí está. 0,13. Redondeado. Ahí está. 0,13. Que ahora hay que tener mucho cuidado en qué unidades está. Fíjense que como aquí el volumen he metido en metro cúbico, aquí colocamos este 21, 2,1 pi sobre 700, pero era el volumen en metro cúbico, se supone que el radio me va a salir en metros. No puede ser que meta el volumen en metro cúbico y el radio me salga en centímetros. Y si esto queremos convertir a centímetros, colocamos metro abajo, centímetro arriba y digo 1 metro son 100 centímetros. Por lo cual esto va a ser
el radio 13 centímetros. Ese es el radio de la esfera, que era lo que nos pedía sacar. Ahí está la resolución del ejercicio y espero que les haya gustado la resolución. En el próximo video veremos escalas de temperatura. Soy el profe Cristian y espero que estudies porque el examen está cerca. Un gran saludo, nos vemos y si quieres cursos preuniversitarios, contáctate con nosotros al número de WhatsApp del instituto. Nos vemos, chau.